Estimados hermanos, el tema de hoy es el negacionismo mata. En estos días de pandemia hemos visto que algunas personas niegan la enfermedad, las medidas de precaución para evitarla y las distintas vacunas que se aplican en el mundo para prevenir la muerte. Y todo ello a pesar de los millones de personas contagiadas y de los numerosos muertos en todos los países del mundo. Ni la ciencia, ni la realidad evidente a la vista de todos les convence. Lo peor de esto es que el negacionismo mata. Quienes siguen sus desatinos y no toman medidas preventivas ni se vacunan, tienen más probabilidades de ser infectados por el virus y morir. Aprovechando las similitudes con el referido negacionismo, quisiera hablarles de otro que mata con una peor muerte. El negacionismo rechaza la verdad para seguir la mentira. El negacionista rechaza la verdad sin importarle su procedencia, porque solo se fía de sí mismo. Hablando del negacionismo de la pandemia, los negacionistas rechazan todo lo que dicen los médicos, los científicos, las organizaciones mundiales médicas. Todo eso lo rechazan. A los negacionistas les da igual
de dónde provenga la información. Ellos solo se fían de sí mismos. De igual manera, el negacionista espiritual rechaza y niega a Dios, siguiendo solo el consejo de su corazón, a pesar de que la Biblia dice que el corazón del hombre es malvado, es perverso. El negacionista espiritual solo se fía de sí mismo. Dice el Salmo 10 y versículo 4 que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y dice el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Según este texto, estos textos leídos, los que niegan la existencia de Dios lo hacen movidos por un corazón altivo, corrompido y abominable. Y niegan a Dios a pesar de que la autoridad sobre los asuntos divinos, sobre los asuntos espirituales, es la Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de la existencia de un único Dios, vivo y verdadero. En Jeremías 10:10 se dice que Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios, vivo y Rey eterno. En Deuteronomio 4:39 se dice, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, en el cielo, en la tierra, y no hay otro. Y en Isaías 45:21 al 22 se dice que no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Los negacionistas espirituales niegan la existencia de Dios, a pesar de que la Biblia, la palabra de Dios, habla de Él como un Dios vivo y verdadero, como un Dios real, como un único Dios auténtico. El negacionista espiritual rechaza que la palabra de Dios sea la única autoridad absoluta para hablar sobre asuntos relativos a Dios, al pecado, a la salvación y al postrer estado del hombre tras la muerte. Al negacionista no le importa solo más que su opinión. No le importa lo que diga la palabra de Dios. En Juan 8:37, Jesús dijo a los judíos, procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Dios no haya cabida en el corazón de los negacionistas. En Juan 8:43 al 45 y 47, Jesús
dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Los negacionistas espirituales no creen que la Biblia sea palabra de Dios. Por tanto, niegan a Dios y niegan el medio que Dios ha dejado para revelarse a los hombres, para que los hombres le conozcan. Los negacionistas espirituales solo se fían de sí mismos y niegan a Dios y a su palabra sin importarle las consecuencias que ese rechazo, que esa negación puede comportarle a ellos. En Juan 5:24 se dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer en la palabra, a la palabra, lleva a creer en el Dios de la palabra, en el Dios vivo y verdadero. Creer en el Dios vivo y verdadero supone pasar de muerte a vida. Pero el negacionista niega a Dios y a su palabra. Y no le importan las consecuencias que esto pueda suponerle. En Juan 14:23, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y haremos morada con él. Al negacionista le da igual vivir con el apoyo de Dios, con la presencia de Dios, con la bendición de Dios, le da igual. Niega a Dios, niega su palabra y lo que ella enseña sobre Dios y sobre el hombre y las cosas eternas. Negando la verdad de Dios, el negacionista sigue la mentira en cualquiera de sus formas. Todo aquel que niega la verdad de Dios termina siguiendo a la mentira. El negacionista espiritual ama la mentira, la ama, la propaga desde su condición de pecado. Dice el Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Los negacionistas son personas a las que la mentira les ronda permanentemente. Los negacionistas de la pandemia siempre están recibiendo bulos, mentiras sobre la pandemia. Los negacionistas espirituales siempre están rondados por Satanás, por los falsos maestros que intentan desviarle y hacerle seguir el error que lleva a la perdición eterna. Dice el Salmo 62, versículo 4, aman la mentira, con su boca bendicen
pero maldicen en su corazón. Aman la mentira. El negacionista espiritual tiende a la desobediencia y a la infidelidad a la verdad de Dios. A una persona negacionista le cuesta entender la verdad. No tiene disposición para la verdad. Por el contrario, está siempre abierto a la mentira. La mentira se le pega con facilidad, le atrapa con facilidad. El negacionista es alguien predispuesto a creer en la mentira, sea de Satanás o sea humana. El negacionista confía en la falsedad, en el engaño, en el bulo, en la mentira, y rechaza a la verdad, a Dios. A pesar de que Dios dice en su palabra, Éxodo 23:7, de palabra de mentira te alejarás. Un creyente se aleja de la mentira. Así como el negacionista se acerca a la mentira, busca la mentira. Como sucedió con Eva. Eva fue engañada por Satanás. Fue engañada porque estaba junto al árbol prohibido. ¿Qué hacía Eva allí, junto al árbol prohibido? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía allí? ¿No debía alejarse de él? Si Dios le dijo que no comiese de ese árbol, ¿por qué no se alejó de él? ¿Por qué se acercaba a él? ¿Por qué? Hay personas que se acercan a la mentira, a lo prohibido. Y por eso terminan atrapados por la mentira, por lo prohibido. Terminan engañados por la mentira. Dice el Salmo 12, 1 al 2, se acabaron los piadosos, han desaparecido los fieles entre los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Los negacionistas espirituales están prontos para creer a la mentira y son tardos de oído y de corazón para oír la verdad. Por eso los que niegan a Dios y a su verdad, los negacionistas espirituales, terminan creyendo en cualquier cosa, por absurda que ésta sea, por absurda que sea. Es como los negacionistas de la pandemia, terminan creyendo en conspiraciones, terminan creyendo en cosas absurdas, del todo absurdas, pero las creen y las comparten. Todo aquel que rechaza la verdad termina creyendo la mentira. Dice Isaías 44, 13 al 14, 16 al 17, de los negacionistas espirituales.
dice que el carpintero hace una semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta árboles del bosque y planta pino. Parte del leño, quema en el fuego, come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Aquel que ha negado a Dios termina creyendo en un leño, en un trozo de palo. Aquel que niega la verdad termina creyendo en cualquier cosa. ¿Cuánta gente que no cree en el Dios vivo y verdadero cree en un ídolo hecho por la mano humana? ¿Cuánta gente que no cree en Cristo el Salvador cree en un muñeco? Porque eso es un ídolo, un muñeco, una estatua, una figura, en un trozo de palo, de metal. ¿Cuánta gente cree, se arrodilla, adora y venera a un objeto hecho por su propia mano? El negacionista espiritual no se da cuenta de que sus pensamientos son necios y contradictorios. No se da cuenta. No se da cuenta. En Isaías 44, 18 al 20, el texto que continúa al anterior dice: no saben ni entienden. No discurre para consigo para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? El negacionista de la verdad, del Dios vivo y verdadero, termina creyendo en un trozo de palo. No entiende, no entiende, no entiende la contradicción tan grande en la que ha caído. El que niega la verdad termina creyendo en una mentira, por absurda que ésta sea. El negacionismo niega la enfermedad y rechaza el remedio para ella. El negacionismo rechaza la existencia de la enfermedad. Los negacionistas de la pandemia dicen que no existe tal cosa como el virus, que todo es una conspiración de los científicos, de los médicos, de las organizaciones mundiales, de los países, de los gobernantes. Los negacionistas de la pandemia rechazan la existencia de la enfermedad. Los negacionistas espirituales rechazan la enfermedad espiritual y moral que se encuentra en el ser humano, en el pecado. La Biblia dice en Isaías 1, 4 al 6: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová,
Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este texto habla del pecado humano, comparándolo con una enfermedad terrible, que padece el ser humano, toda la humanidad. Y el negacionista espiritual niega la enfermedad del pecado. Y negar el pecado es negar la verdad de la palabra de Dios que habla del pecado. Negar el pecado es negar el retrato moral que Dios hace del ser humano. En 1 de Juan 1, 8 y 10 dice el apóstol: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Negar el pecado es negar a Dios que habla del pecado. Negar el pecado es negar a la palabra de Dios que nos describe al pecado en sus detalles, en sus manifestaciones. Por tanto, negar el pecado es negar a la autoridad, a la verdad sobre el pecado, que es la Biblia. Y negar el pecado es caer en el autoengaño. Negar el pecado lleva a creer en cualquier forma de mentira que justifica al pecado. Quien no cree en el pecado lo justifica, lo blanquea. En Isaías 5:20 al 21 se dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Los negacionistas, como hemos visto, como hemos dicho antes, solo confían en sí mismos. Dice el texto: ay de los que son sabios ante sus propios ojos. Ay de los que son prudentes delante de sí mismos. Todos los negacionistas, de lo que sea, son sabios ante sus propios ojos. Solo confían en lo que ellos creen y piensan. Y eso les lleva a negar a Dios, a negar la verdad de Dios, a negar el pecado y, como consecuencia, como hemos leído, a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. A llamar a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Por tanto, los negacionistas terminan creyendo lo contrario a la verdad, es decir, la mentira. Lo contrario a la luz, es decir, las tinieblas. Lo contrario a lo blanco, a lo puro, es decir, la negrura de la maldad. La enfermedad del pecado tiene consecuencias temporales
y eternas, que los negacionistas rechazan y niegan. La enfermedad del pecado mata al pecador, porque conduce a la muerte física y eterna. Y así como los negacionistas de la pandemia niegan la enfermedad, niegan las consecuencias de la enfermedad, niegan la muerte. Pero esto que es absurdo, vemos que sucede. Incluso hay destacados personajes del mundo de los famosos que son negacionistas y que dicen barbaridades, que caen en necedades y las defienden como si fueran esas necedades la verdad absoluta. Pero la realidad es que la enfermedad de la pandemia mata. Y hay millones de personas muertas en el mundo. Cada día mueren miles y miles de personas en el mundo por la pandemia. La enfermedad del pecado también mata. Mata al pecador, porque conduce a la muerte física y eterna. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El pecado conlleva muerte, muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. El que niega el pecado niega estas tres muertes. Aún el cristiano que niega el pecado en su vida hace que el juicio de Dios, el juicio temporal de Dios, venga sobre él. Hemos dicho ya en otras ocasiones que no toda tribulación o prueba o enfermedad es un castigo. Esto lo hemos explicado muchas veces. Hay otras razones para la adversidad distintas al castigo. Una enfermedad puede ser para la gloria de Dios. Una situación de adversidades combinadas puede ser una prueba. Por tanto, lo recordamos. Lo recordamos porque cada vez que tenemos que decir que la enfermedad puede ser un castigo, alguien puede caer en la generalización y pensar que toda enfermedad es un castigo. Y estamos aclarando que no siempre es así. Pero, aunque no siempre es así, es cierto que puede ser un castigo. En 1 Corintios 11, 27 al 30, hablando de la Santa Cena, de tomar la Santa Cena en pecado, se nos dice, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual,
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Según este texto, la enfermedad, la debilidad incluso, y el sueño, que es la forma en que se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de la muerte de los cristianos, la muerte prematura de un hijo de Dios, puede ser consecuencia del pecado no reconocido, del pecado negado o no reconocido. Por tanto, el negacionismo niega o rechaza la enfermedad, pero también niega o rechaza el remedio a la enfermedad. Estamos viendo cómo los negacionistas rechazan el uso de la mascarilla, el uso del gel hidroalcohólico, de las distancias de seguridad, de la vacuna. Los negacionistas permanentemente están hablando en contra de todo aquello que previene o evita la enfermedad. Igual sucede con los negacionistas espirituales. El remedio para la enfermedad del pecado es Cristo. A través de su sacrificio expiatorio y vicario, Jesús padeció para sanarnos de nuestros pecados. En Isaías 53, 4 al 6, se dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Isaías 53 se nos dice que el Mesías vendría a morir, a padecer, a sufrir por el pecado humano, que se compara con una enfermedad. El negacionista niega el remedio para la enfermedad. Y el negacionista espiritual niega el remedio provisto por Dios para la enfermedad del pecado, que es la obra del Mesías, la obra de Jesús. Jesús afirmó directamente que él había venido para salvar a los enfermos, es decir, para salvar a todos aquellos que por el arrepentimiento se reconocían pecadores, reconocían padecer la terrible enfermedad del pecado. En Marcos 2, 16 al 17 se nos dice que los escribas y los fariseos dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos, pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por tanto, Jesús llama a los enfermos, salva a los enfermos. Vino a morir por los pecadores, por los enfermos.
Dios ha provisto un remedio para el pecado humano, para la enfermedad del pecado humano, la obra de Cristo en la cruz, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, entregando su sangre para lavarnos de nuestros pecados, para justificarnos de nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa lo pecadores que creamos ser, no importa. Para Dios no importa. Él ha provisto un remedio para la enfermedad del pecado. Y todo aquel que reconoce su condición de pecador, de enfermo, y cree en Jesús, es salvo. Se sitúa por delante de los religiosos que niegan la gravedad del pecado y que nunca se arrepienten ni creen. Ni lo han hecho hasta aquí, posiblemente no lo harán nunca. Los religiosos suelen ser negacionistas del verdadero Dios y de la verdadera salvación en Cristo. En Mateo 21, 31 al 32, Jesús les dijo a los religiosos, a los negacionistas espirituales: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Así que la contradicción del negacionista es que tiene miedo al remedio, rechaza el remedio, pero no tiene miedo a la enfermedad. El negacionista no toma medidas para prevenir la enfermedad. No quiere vacunarse contra ella. El negacionista huye del remedio contra la enfermedad. El negacionista espiritual huye del remedio divino contra la enfermedad del pecado. El negacionista no cree en Cristo. El negacionista espiritual no se vacuna contra la enfermedad del pecado, creyendo en el único y suficiente remedio de salvación provisto por Dios, que es Cristo Jesús. El negacionista no cree en Jesús. Hechos 4, 11 al 12. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los judíos, negacionistas del Mesías, de la obra del Mesías, rechazaron, reprobaron a Jesús, a pesar de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los negacionistas espirituales no creen en Jesús como Salvador. Y no lo hacen, aunque la verdad haya sido expuesta de forma evidente ante ellos, como sucedió con los judíos. En Hechos 4, 13 al 16, se nos dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús.
y viendo al hombre sanado no podían decir nada en contra, diciendo: ¿qué haremos? De cierto, señal manifiesta ha sido hecha y no lo podemos negar. Era tan evidente lo que Dios había hecho en los discípulos. Era tan evidente la obra de sanidad que ellos habían obrado en aquel cojo que estaba a la puerta del templo. Era tan evidente que el Señor estaba con ellos, que los judíos no lo podían negar. Y sin embargo, lo hacían. No lo podían negar, pero lo hacían. Luchaban contra la fe en Cristo. Luchaban contra la salvación en Cristo. Porque no temían el juicio de Dios sobre el pecado, ni a la muerte y condenación eterna venidera para cuantos rechazan la salvación y se oponen a ella. De igual manera que los negacionistas de la enfermedad rechazan el remedio, el negacionista espiritual rechaza al Salvador, que es Cristo. En Hechos 4, 17 al 18 dice que los judíos dijeron: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Por tanto, los judíos no solo no creyeron en Jesús, sino que intentaron combatir la fe cristiana. Intentaron que los discípulos cerrasen sus bocas para no hablar nunca de la fe en Jesús. Que no hablasen del remedio que Dios había dado y provisto para la enfermedad del pecado, que era la salvación obrada por Cristo en la cruz. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que el negacionismo mata. El negacionismo rechaza la verdad para seguir la mentira. El negacionista rechaza la verdad sin importarle su procedencia, porque solo se fía de sí mismo o de otros tan confundidos como él. El negacionista espiritual niega, de igual manera, al único Dios vivo y verdadero y a su palabra, la Biblia. Y lo hace sin importarle las consecuencias que ese rechazo y negación pueda suponerle. El negacionista sigue la mentira en cualquiera de sus formas y después de negar a Dios y a su palabra, termina creyendo en cualquier cosa, por absurda que ésta sea. El negacionismo niega la enfermedad y rechaza el remedio para ella. El negacionismo rechaza la existencia de la enfermedad. La enfermedad espiritual y moral del ser humano es el pecado y tiene graves consecuencias temporales y eternas. El negacionista teme al remedio, pero no a las consecuencias de la enfermedad. El negacionista niega el remedio de Dios para la enfermedad del pecado por la obra de Jesucristo. El negacionista espiritual no se arrepiente del pecado, ni cree en Cristo para salvación, porque no teme a la muerte y a la condenación eterna. En Juan 3:36, Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios te ayude a ser creyente en Dios, en su palabra, en su diagnóstico sobre el estado del ser humano, el pecado, en las consecuencias del pecado, la muerte, y en el remedio para el pecado, la salvación de Dios en Cristo. Que Dios te ayude a creer todas estas cosas. Amén. Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía, tu nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo el ensalzarte, y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos habla de ti como único Dios vivo y verdadero. De tu palabra, que es la única verdad sobre ti y sobre todas las cosas que tienen que ver con el estado del hombre, con sus consecuencias y con el remedio que has provisto para el pecado, que nos habla de la salvación que has provisto en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes y no negacionistas, a creer en ti, en tu palabra y en tu Hijo,
para vida eterna. Ayúdanos, Señor. Te queremos seguir pidiendo por los enfermos, por la familia de Otto, en diferentes lugares, en Venezuela, en Colombia, por la familia de aquellos que tienen enfermos de COVID aquí en Canarias, o en la península, o en otras partes. También, Señor, por el padre de Josefina, sigue ayudándole. Te pido, Señor, por Carmen Teresa, que tengas misericordia de ella, Padre. Por Susana, ayúdala, Señor, a salir adelante y a recuperarse totalmente de su enfermedad. Por Águeda, Padre, termina de sanarla. También por Yeya, la esposa de Tomás. Te suplico también, Señor, por este pariente de Bárbara, que le bendigas, que le ayudes. Te suplico, Señor, también por aquellas personas que son mayores, como Carmen Rosa, como Cristina, como Jeremías. Ten misericordia, Padre, por los que son enfermos crónicos, que tienen problemas, Señor, que tengas misericordia, por los vulnerables, por los que todavía no han podido ser vacunados, Señor, líbrales de peligro, por los sanitarios y por los que están en riesgo, Señor. Y también te suplico, Señor, por los que tienen problemas. Ten misericordia, Señor. Ayuda a Dina, Señor. Ayuda a Elena. Ayuda, Señor, a aquellos que te necesitan por causas diversas. Ayuda también, Señor, a Miqueas y sé con él, Padre. Bendito sea, Señor. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.